tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se me esté escuchando y también que se esté viendo tanto ahí. Mm, Bien, entonces comencemos. Gracias, Eric. Ya habíamos terminado la anterior clase con el método de Foster, tanto en su primera y en su segunda forma y todos los posibles casos que se pueden presentar. Hasta donde tengo entendido, eh, no puede ser que más complicaciones nos puede presentar dentro del análisis, bueno, dentro de la síntesis de circuitos. Power es más metódico, más mecánico, lo llamamos así, ya que nos agarramos básicamente de una división algebraica y todos sacamos. Bien, bien, empecemos. ¿Qué vamos a mantener? Bien, el método de Power lo que busca en sí es poder transformar nuestra función de transferencia, ya sabemos que es un polinomio, tanto el numerador y el denominador. Y esta va, o bueno, lo que se busca es implementarla en un circuito de ya funciones de impedancia y admitancia. Estas, al ser funciones de impedancia y admitancia, van a estar conectadas en serie, paralelo, ¿ya? Eh, a diferencia de lo que teníamos en Foster, por ejemplo, que en Foster, si hablábamos en su primera forma, era la suma de impedancias. Todos los componentes, bueno, todos los componentes y los bloques o las impedancias en serie. O bien, cuando estábamos trabajando en la segunda forma, teníamos todos en paralelo. Es la combinación de ambos. Y vamos a ir viendo, conforme resolvamos el ejercicio, el por qué pasa esto, ¿ya? Aquello también es muy importante. Y como siempre, lo que se busca es, bueno, lo que busco en impartirles es que uno, sepan el concepto del por qué se hace esto, o bueno, básicamente la idea, y posterior a ello, poder hacerlo de la forma más simple posible y no quiero nos comen mucho tiempo, ¿no? Bien, tenían que preguntarme, o bueno, tenían que preguntarle algo al ingeniero, si es que podían ingresar con laptop al examen. No es que todos tengan un HP y pueden entrar. Es que nos ayuda esta parte en el análisis de encontrar las raíces de nuestros polinomios. A veces al ingeniero le da por meter una raíz a la octava y, y eso, básicamente lo que queremos es simplificar aquello. Así que si alguien lo ha consultado al ingeniero, podría decirlo ahora o podría mandarme un mensaje en chat y si acepta o si no. En todo caso, en esta semana más me avisan, va a ser nuestro último recurso que vamos a tener, o bueno, que les voy a pasar para esta parte de la historia. Bien, continuamos. Mm, Nosotros teníamos la anterior, básicamente poder determinar el tipo de circuito que vamos a trabajar gracias a nuestra función de transfer, no, perdón, gracias a nuestras raíces que vamos a ubicarlas en el plano complejo. De la misma manera se respetan en lo que es power. Tenemos para el circuito RC, teniendo la singularidad más próxima al origen, va a ser un polo. Y tenemos un circuito LR. Y aquí ya sabemos que la singularidad más próxima a este es un C. Y por último teníamos cuando los polos y los ceros se encuentran en el eje imaginario. Sencillamente estamos trabajando en un circuito LC. Esto ya lo habíamos detallado en la anterior clase, lo hicimos ahora. ¿Nos va a ayudar? Sí, aunque también ustedes van a poder observar de manera directa
dentro de la división, ¿ya? Porque, no, bien, porque gracias al cociente vamos a poder nosotros determinar lo que es los valores de nuestros componentes que en sí vamos a usar. Sí, perfecto. Mm, Entonces, ¿qué necesitamos saber para esta parte? No sé si lo mencioné en la anterior clase, en caso de que no lo haya hecho, una de las propiedades que tiene los circuitos, no, perdón, la función de transferencia para el análisis o para el análisis y la síntesis en sí, es que cumpla esto, que la diferencia entre la potencia del polo y los ceros debe ser menor o igual a 1. ¿Qué se refiere a esto? Básicamente a esto. Solamente agarramos los mayores, o si quieren ustedes los menores, que la diferencia de estos sea menor o igual a 1. Habíamos visto en Foster cuando es igual a 1, no, perdón, igual a 0, quiere decir que ambos grados son el mismo, nos daba una pequeña dificultad y habíamos visto las posibles soluciones o alternativas que se sigue a aquello. En Tower ya no existe mucha dificultad dentro de esto, ya que, a ver si alguien puede responderme, ¿qué propiedad o qué deberíamos cumplir para poder realizar la división? Y ya. A ver, para una división, básicamente, a lo menos si es una división algebraica y en la anterior clase mencionamos también, esta vez no necesitamos resultados negativos, ya sea en Foster, ya sea en Tower, nuestro cociente en el caso de Tower y nuestros valores de nuestras funciones parciales en el caso de Foster tienen que salir positivos. Eso es lo que se busca para poder realizar una síntesis adecuada. Entonces, para poder tener una división correcta, se podría decir, para la síntesis, necesitamos que el grado de nuestro numerador siempre sea mayor o igual al grado del denominador. Esto nos va a ayudar a que nos salgan residuos negativos, ya que a partir del residuo vamos a hacer otro análisis y así. Como les digo, es mecánico, ¿ya? Solamente no hay que buscar esos signos negativos. Entonces, la propiedad que vamos a agarrar aquí es que m sea mayor en un grado mayor o igual a n, ¿ya? Es la única consideración que vamos a tener en esto. Perfecto. Entonces, empecemos con el ejercicio. Ya nos dice de la siguiente función, vamos a tener la función de transferencia que es s a la sexta más 6s a la cuarta más 11s más 6 entre 8s a la quinta más... Eh, 8s a la quinta más 30s al cubo y más 24s, realizar el análisis de polos y ceros, verificar si la función es sintetizable y determinar la síntesis en la primera forma de Cauer y diagramar el circuito. Perfecto. Lo que habíamos mencionado anteriormente era que el grado de nuestro numerador tiene que ser mayor o igual al grado de nuestro denominador. En este caso, mi n va a ser 6 y mi n va a ser 5. Si hago la diferencia de estos, que me da 1. No difieren en más de una unidad, perfecto. Podemos hacer la síntesis por el método de Cauer. Lo primero que debemos fijarnos es, ok,
Perfecto, ¿vale? Siempre se les va a presentar estos casos, al menos en esta materia. Otra cosa, otra consideración, que si nos alcanza el tiempo vamos a resolver. Observan el polinomio del numerador, contiene todos los términos pares. Y los términos de nuestro denominador, todos son impares. ¿Ya? Perfecto, continuamos. El método de Tower en sí lo que va a buscar es llevar a esta forma, es decir, si tenemos una función de impedancia, nuestro primer término va a ser una impedancia, nuestro segundo va a ser una admitancia, y así, impedancia, admitancia, impedancia, admitancia. Ahora, si en caso de que tengamos una función de admitancia, puede presentarse el caso, nuestro primer término va a ser una admitancia, el segundo impedancia, y así sucesivamente. Bien, va a tener esa forma. Y ahí es donde toma fuerza la parte que decía, nos interesa mucho saber de qué tipo de función estamos trabajando, ya sea una función de impedancia o una función de admitancia. La mayor parte de los ejercicios, o la mayoría, se encuentran directamente como función de impedancia. Pero ahora, si nos pide una función en Tower en su primera forma y no cumple la anterior propiedad, podemos invertir y decir, invirtiendo la función se va a trabajar con esta nueva función, pero ya sería una función de admitancia. Entonces ahí ya cumple todo lo que hemos rayado, lo que hemos escrito con azul. Perfecto. Y aquí la configuración va a cambiar. O sea, básicamente solo se va a invertir. Vamos a tener nuestra admitancia, posterior impedancia y así sucesivamente. Este es el circuito general, se podría decir. Y aquí, dependiendo de en qué estemos trabajando, podemos tener componentes puramente resistivos o también puramente complejos o lados combinados, que básicamente es la parte real y su parte digital. Y propio para las funciones de... Así, volvamos a lo que es nuestro ejercicio. Hasta el momento no tienen dudas, no tienen consultas, nada. Por favor. Entonces, sí, vamos a partir por el análisis de estabilidad, o bien, lo que hemos visto es el análisis de polos y ceros. Vamos a encontrar las raíces de los mismos y a partir de estas raíces nosotros vamos a poder ubicarlas en el plano y observar que todos se encuentren en el lado izquierdo del plano complejo. Caso contrario, que un polo se encuentre en el plano derecho o un cero se encuentre en el plano derecho, indica que la función de transferencia no es estable, no se puede sintetizar y por lo cual nosotros no deberíamos hacer el análisis por el método de... La respuesta a eso sería no es sintetizable. ¿Ya? Por eso es lo más primordial, o de lo que más se tienen que agarrar para su examen, para sus ejercicios con los exámenes. Haciendo el análisis en el polinomio de los polos, tenemos la ecuación de aquí.
tenemos especial a quinta más 30s al cubo más 24s. Podemos factorizar de esta ecuación s. Y además un 2, como hemos hecho. Y nos queda todo listo. De aquí vamos a encontrar otras raíces. Y aquí de aquí tenemos la primera. Entonces, tenemos nuestra primera raíz. De las que nos restan, que sería 4s al cuadrado más 15s, no, perdón, s a la cuarta más 15s al cuadrado y más 2c, nuevamente le igualamos a 0, y podemos determinar dos de sus raíces que directamente son. Estén ahí, espero no haya mucha complicación. En caso de que algo no se entienda de aquí directamente, me lo comentan, por favor. Y ya tenemos las 5 raíces, ya tenemos los polos, ahora sí pasamos a la parte de los ceros. Nuestro polinomio era un polinomio par, empezaba con s a la sexta, más 6s a la cuarta, más 11s al cuadrado y más 6. Determinamos las raíces de los mismos, esta, y las igualamos a 0. Tenemos 6 valores, 6 ceros, sí, son raros. Y lo único que tenemos que hacer es ubicarlos en nuestro eje completo. Entonces, tenemos los ceros, teníamos 6 ceros, recuerden aquello, y teníamos los polos. Entonces, ubicando, vemos que todos los ceros y polos se encuentran, uno, de manera alternada, es decir, polo 0, polo 0, polo 0, y además se encuentran, ahorita se encuentran justo al límite de nuestro eje, pero sí es aceptable. En este caso, esto era la parte que era estrictamente, y podemos decir que la función es sintetizable. Además de esto, podemos concluir que nuestro circuito o va a tener la forma o va a tener los componentes LC. ¿Ya? Bobinas. ¿Qué más podemos concluir aquí? Nada más. Dato más importante es perfecto. Entonces, la función es sintetizable. Vamos a ver que se va a aproximar a nuestro circuito LC. Si aquello no podíamos determinar desde aquí, de la misma operación por el método en sí, también lo íbamos a encontrar. ¿Bien? Tenemos la función de transferencia, f de s. Vemos que sí tenemos que realizar dos operaciones. Ahorita vamos a detallar del por qué se realizan estas operaciones y del por qué va tomando la forma que tiene el método Tauer, ¿ya? Era una forma todo poco a poco ir invirtiendo y extraíamos los valores en sí. En este caso, va a ser dos condiciones. Y lo vamos a decir. Cuando n sea mayor que n, lo que yo tengo que hacer es dividir. ¿Ya? Respetando ya sea mi función de impedancia o admitancia. Cuando m sea menor que n, yo voy a tener que invertir. Y lo propio, al invertir mi función de impedancia, se transforma a una función de admitancia, y si es una función de admitancia, se transforma a una función de impedancia. Y todo se resumiría en esto. Hay que seguir esta regla en el caso de que tengamos que detallar en sí el método. Más adelante vamos a ver cómo es la otra forma de realizar, mucho más sencilla y menos tiempo. Entonces, como nos indica los grados, observamos que el grado del numerador es 6 y el grado del denominador es 5. Tenemos en el numerador un grado superior, entonces cumplimos esto.
que m es mayor a n, entonces procedemos a hacer la división. Hacemos una división normal, una división algebraica, para lo cual se busca, sabemos, es anular el primer término de nuestro polinomio. Para lo cual aquí tenemos todos han llenado la asistencia, ¿verdad? Sí, ya que se guarda hasta Machaca Nicole. Bien. Entonces, para conseguir llegar a este término, lo que necesito es multiplicarlo, o bueno, hacer que este 8 sea 1 y además subir el valor. Muy sencillo. Recordamos lo que hemos visto en el colegio, vimos restas en un grupo y eso. Entonces, multiplicando 8s a la quinta por 1/8 de s, aquí lo que va a hacer es anular el primer término y para los demás términos simplemente va a ser una resta. Pasa con el signo cambio. Entonces, multiplicando para 30 vamos a tener 30/8. S a la cuarta, que en este caso ya lo hemos simplificado, que sería 15/4. Y para 24, 24 entre 8 es 3 y va a ser 3s al cuadrado. Realizamos una suma algebraica, en este caso es una resta. Vamos a tener 6 menos 15/4, 9/4 de s a la cuarta, y para el s cuadrado vamos a tener más 8s al cuadrado más 6. Observan aquí, por ejemplo, este tiene signo positivo, no se le anota, perfecto. Aquí también tenemos signo positivo y aquí también tenemos un signo positivo. Era lo que se buscaba, ¿ya? En estos tres lugares para este ejercicio, si uno de ellos presentaba un signo negativo, podríamos decir que este método no es el más óptimo. Tendríamos que buscar alguna alternativa, como lo hacíamos en Foster 1, para poder realizarlo, ¿ya? Y lo que se quiere evitar, esto no debe ser. Además, en un caso de que les dé flojera poder determinar, o en un caso, no sé, en el que se olvidaron el análisis de polos y ceros, directo, aquí les va a salir un signo negativo cuando la función no es sintetizada, ¿ya? En este caso, ya hemos podido determinar, déjenme fijar, okay. Ya tenemos todo esto. Ya. Todos recordamos la forma general en la que se escribe una división algebraica. Tenemos la división entre dos polinomios, en este caso un polinomio p de x y el polinomio q de x. Esto se puede escribir de la forma, en la siguiente forma. Aquí este es nuestro 7, tenemos nuestro residuo, en este caso es así.
Aquí tengo una anotación. Estamos trabajando en X, ¿ya? Tenemos P de X que va a ser nuestro dividendo, nuestro Q de X, nuestro divisor, nuestro resto y nuestro cociente. Se escribe de esta manera, donde extraemos nuestro cociente y lo podemos escribir así. Aquí va a ser nuestro C de X más nuestro residuo, que era 9 cuartos desde la cuarta, y todo ese polinomio que teníamos aquí, R de X, y por último teníamos nuestro divisor. Cociente más residuo sobre divisor. Siempre se va a escribir de esa forma, algo que vamos a recordar únicamente para esta parte de aquí. Ya. Entonces ya hemos extraído el polo que requeríamos para el método de es el primero. Algo más que podemos acotar acá es que este primer término, al trabajar en una función de impedancia, va a ser una impedancia. En este caso le llamamos Z1. Ahora, a partir de aquí en adelante es donde debemos trabajar. ¿Ya? Y es por eso. Eh, ya no tocamos el 1/8 de ese, es como si ya habíamos determinado, ya hubiéramos encontrado nuestro primer término. Ok. Ahora, trabajando en lo que teníamos anteriormente, um, trabajando en este nuevo polinomio, nuestro nuevo z, véanlo como un z, este va a ser nuestro z0 y este va a ser mi z1. Únicamente ahora nos falta z1. Ahora, solo trabajando en Z1, hacemos la misma cuestionante. Cumplimos aquella condición donde que para poder hacer tower, el grado del numerador sea mayor al grado del denominador. Entonces, observamos que en el numerador tenemos 4 y en el denominador tenemos 5. Entonces, por lo cual nosotros necesitamos invertir esta función. Al invertir la función, estaríamos trabajando con una mitancia, es decir, 1 sobre Z1. Numerador pasa a ser denominador y denominador pasa a ser numerador. Y realizamos la nueva condicionante. Un momentito, por favor. Entonces, hacemos la misma. Observamos que en el numerador tenemos 5 y en el denominador tenemos 4. ¿Qué hacemos? Dividimos. Perfecto, entonces, solo de ahí hallamos la nueva división, obtenemos el nuevo cociente y de aquí nos va a quedar un nuevo resto. Lo que tenemos que hacer entonces aquí es reescribir mi Z1. En este caso ya estábamos trabajando con una función de admitancia, va a ser un Y1, donde de la misma manera tenemos el cociente, el residuo sobre el divisor. Q, para mi Y1. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a anotar a mi nueva función. Como habíamos invertido, aparece el 1 en el numerador y después toda mi función que era mi y de 1. Es decir, todo esto de aquí es mi y1. Solamente esta partecita de aquí sería mi z1. Ahora lo mismo. En este caso, ya hemos extraído el segundo componente.
Bien, continuemos. Entonces, ya habíamos invertido, estábamos trabajando en un nuevo Z2 al invertir y Y2, ¿no? Ahora vamos a trabajar aquí, realizamos la misma condición. Vimos que el grado del numerador sea mayor al grado del denominador. Entonces, nosotros hacemos la división que prosigue. Al hacer la nueva división, vamos a encontrar un nuevo cociente y un nuevo residuo. Nuestro divisor, aquí creo que... Y nuevamente lo que vamos a hacer es reescribir toda esta para Z2 únicamente. Reescribimos, aquí tenemos nuestro cociente más nuestro residuo sobre un divisor. Ahora esto lo tenemos que introducir en nuestra función total, que era nuestro ZDS. Ya que en esta parte únicamente habíamos invertido, ¿no? Y escribimos de esa forma. Entonces tenemos nuestro cociente, nuestro residuo y nuestro divisor. Ya hemos extraído otro de los componentes, entonces ya se va armando, ¿no? Empezamos con una función z, una función admitancia y una función impedancia. Pero aún nos falta todavía. Aquí vamos a tener un Z3. Nuestro Z3 de la misma manera. Lo primero que hacemos es observamos los términos y aquí nuevamente nos va a decir se requiere invertir. Invertimos ello, observamos nuevamente los el grado de ambos polinomios, observamos que ya es mayor m, entonces realizamos la división. Y es así, ya chicos, esta parte es muy claro. Lo primero que quería quedar en eso es del por qué se invierte en la forma sencilla, lo llamaremos, ¿ya? Yo recuerdo que cuando aprendí este método me dijeron, haz la división y ya. Pero yo decía, ¿pero eh, por qué se realiza la división? No me quedaba claro aquello. Entonces, sabemos es porque manejamos ahora el grado y hacemos cumplir la condición que nos exige Cauer. Básicamente, esta división se agarra en una división común que viene en el, ¿ya? Y nuevamente, vamos a hallar un nuevo resultado, vamos a hallar un nuevo residuo, y a partir de ello vamos a reescribir donde ya hemos extraído otro término, otro combo, si no me equivoco. Y vamos a trabajar en un nuevo Y, en este caso Y cuarto. Reescribimos en mi función y como observan, se va acomodando término por término como una en sí. Y ya tenemos nuestra división sucesiva. Y es lo que se busca en el método. Ahora sí, solamente trabajamos en Y4, de la misma manera observamos que el grado es menor, invertimos, al invertir vamos a poder hacer la división. Ya no va a ser un Y4, va a ser un Z4. Nuevamente, para nuestro Z4, lo mismo. Únicamente operamos el Z4. Va a ser nuestro dividendo, nuestro divisor, nuestro nuevo cociente y nuestro residuo. Vamos a tener ordenando de la siguiente manera, aquí va a ser nuestro cociente, nuestro residuo y nuestro divisor. Cuando nos detenemos, siempre va a cumplir que el resto que vamos a tener tiene que llegar a ser 0. Es ahí donde nuestra división ha terminado. Por ejemplo, en este caso hemos llegado a un valor independiente, pero no es todavía 0. Entonces, seguimos analizando.
En este caso teníamos un Z5, el grado de aquí es menor al grado de aquí. Vamos a invertir. Posterior a eso vamos a tener un Y5. Al invertir podemos observar que ya podemos realizar la división. Hacemos nuestra última división. Vamos a obtener nuestro cociente, nuestro nuevo resto, que ya es 0. Obtenemos el 0 en el resto. Perdón, disculpen. En la división lo que buscamos es encontrar ese 0 y esto nos va a indicar el fin del proceso, ya que no va a haber más divisiones o no se podría realizar más divisiones. Y obtenemos nuestro último valor. Al ser nuestro resto 0, y ya no existe. Solamente tenemos el cociente. Ahora podemos reescribir, como veíamos en la siguiente diapositiva, todos los términos que hemos encontrado. Nuestra función de transferencia z de s, ahora todos los dos polinomios se pueden escribir como una división sucesiva. Y nuestro primer término va a ser una impedancia. Nuestro siguiente va a ser una admitancia, una impedancia, una admitancia, una impedancia y una admitancia. ¿Por qué surgían estos términos de esta manera intercalada? Era por la inversión que realizábamos dentro del análisis de Cauer. Básicamente en Cauer todo el proceso es analizar cómo se comportan los grados de nuestros polinomios. Y escribimos el circuito de esa manera. En método de Foster y en método de Cauer, chicos, siempre van a escribir desde el lado izquierdo. Bueno, van a dibujar, ¿ya? Empezamos dibujando una... perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer, como hacíamos en Foster, era comparar estos términos, que sean nuestras funciones de impedancia y admitancia, con funciones o componentes que ya conocíamos. En este caso, para nosotros nos había salido bobinas y capacitores. Lo bueno de acá, en el método de Cauer, es que no se nos va a presentar lo que es los canticitos que se llaman. Paralelo, siempre se nos va a presentar componentes sueltos. Y eso es factible, porque ya no tenemos que hacer una comparación tan grande como digamos lo grande como hacíamos en Foster, ¿no? Teníamos que identificar, llevarlos a una manera adecuada y todo. En Cauer no es así. Básicamente, dependiendo de los componentes que requiere, en este caso nos han salido capacitores y bobinas, necesitamos saber su impedancia de esto, que es SL, y su admitancia, que es 1 sobre SL. Lo propio para el capacitor, la impedancia de un capacitor, es 1 sobre SC, y la impedancia, la admitancia, de mi capacitor es SC. Entonces, como primer término tenemos una impedancia. Directamente sería SL, ¿no? Tenemos aquí una admitancia. Y observamos que está multiplicando S, entonces va a ser un capacitor. Básicamente que determine uno de estos va a ser su recíproco, ¿ya? Entonces vamos a tener bobina, capacitor, bobina, capacitor, bobina, capacitor. Y en la forma simplificada van a observar que es muy sencillo terminar esto. Entonces, dibujando, empezamos del lado izquierdo, siempre en esa dirección. Empezamos con la bobina, que sería mi Z, mi admitancia, que es mi capacitor, y así sucesivamente. Mi impedancia, mi admitancia, mi impedancia y mi admitancia como último término. Y aquí
este circuito podría realizar o cumplir la tarea de mi función de transferencia, que es terminada. Ahora, como han podido observar, todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente es muy tedioso estar cada vez comparando. Pero ¿qué extraemos de ahí? Que pongamos que en todos los casos siempre vamos a invertir la función. Entonces, al invertir la función, o bueno, hemos visto que todos invertían, podemos simplificarlo a una división, ahora sí podríamos decir una división, sucesiva, sin tener que analizar, bueno, analizar internamente, determinábamos su resto, teníamos 9/4 veces la cuarta, todo este polinomio. Ahora, lo que hacemos era agarrar nuestro residuo y nuestro divisor. Eso se reescribían y a la final se invertía, donde mi divisor pasaba a ser mi nuevo dividendo. Lo que voy a hacer para simplificar el análisis, sabiendo lo que pasa, es que esto lo mando ahí. Y directamente pego. Aquí podemos observar, este es mayor a esto, sí, perfecto, entonces procede. Realizo la nueva división, lo que buscamos es anular el primer término. Para mi división algebraica, hallamos el nuevo resto y lo propio. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos mi resto y mi nuevo divisor. Observamos que el grado es menor, por lo cual se tenía que invertir. Entonces, este va a pasar a ser mi nuevo dividendo. Pasa a ser mi nuevo dividendo. Realizamos las operaciones que correspondan, siempre buscando eliminar el primer término. Estamos tocando en funciones algebraicas. Determinamos el nuevo resto. Y aquí, en resumen, el primero, aquí nos hacemos una notita. Esto era una función f de s que nosotros la habíamos tomado como una función de impedancia. Por lo cual, mi primer término, mi primer cociente, es una impedancia. Lo comparamos directamente con una bobina o con un capacitor. En este caso, la impedancia de mi bobina era SL, y dependiendo de la ubicación de S, es donde vamos a poder determinar, ¿no? Entonces, para el primero ya hemos dicho que era una bobina. Si el primero es una bobina, el siguiente va a ser un capacitor. Si el primero es un capacitor, el siguiente va a ser bobina y de ahí se van a ir integrando. Para el siguiente tenemos una admitancia, en este caso va a ser para el capacitor. Para el tercero va a ser una impedancia nuevamente, que va a ser para una bobina, y solamente necesitamos extraer el valor del mismo. Nos habíamos quedado con este que estaba pasándose mi anterior divisor, ahora llega a ser mi nuevo dividendo, y con el resto que llega a ser nuestro nuevo divisor. Realizamos la operación igual. De la misma manera, buscamos anular nuestro primer término y obtenemos un nuevo residuo. Como nuestro residuo aún no es cero, bajamos nuevamente nuestro divisor y operamos. Encontramos un nuevo cociente. Nuestro resultado aún no es cero, entonces queda pendiente una división. De aquí, nos habíamos quedado anteriormente en una función de impedancia. La siguiente que va a venir va a ser una función de admitancia. Si la anterior era una bobina, este va a ser un capacitor. Si observamos o comparamos directamente con sus ecuaciones, no, perdón, sus valores correspondientes a impedancias en capacitores y bobinas. Tenemos un 6, entonces nos queda pendiente aún. Hacemos una división más y era lo que nos salía residuo igual a 0.
Por lo cual, lo último, como nos habíamos quedado en una función de impedancia, el siguiente va a ser una función de admitancia, donde esto de aquí va a ser su valor. Ya tenemos, y esta sería nuestra forma simplificada. El circuito de la misma manera va a tener los mismos valores, el mismo comportamiento del anterior. Empezando a dibujar de aquí, vamos a seguir este camino. El primero era una impedancia. Para sumarlo va a ser una admitancia y así sucesivamente. Impedancia, admitancia, impedancia y admitancia. Y bien, ese ha sido nuestro primer ejercicio. Lo he querido hacer en diapositivas para quedar más rápido. No sé si chicos tienen alguna duda, alguna cosa. El método en sí se resume en eso, en una división sucesiva. Sí, vamos otra vez. Ya estoy terminando esto. ¿Sabes? Nuestro nuevo ejercicio nos dice realizar la síntesis de la primera forma de Power de la siguiente función de transferencia, agitar por los ceros y además verificar si la función es... Lo primero que debemos determinar en esta parte es los polos y ceros del sistema. Entonces tenemos para los polos s al cuadrado más 3s igual a 0. Y para los ceros tenemos 3s al cuadrado más 18s y más 24. Esto es igual a 0. Aquí es s más 3. Aquí me va a salir s igual a 0 y s igual a 10. Del siguiente, ¿alguien puede calcular? Calculador, Auxi es menos 3. Ya, eso me pide directo la calculadora, me sale s menos 2. El siguiente sería s menos, bueno, igual a menos 4. Y por último, ok, solo menos 3. Aquí, este es menos 3. Ya seguimos. Vamos a tener en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para los polos tenemos un polo en 0 y un polo en menos 2. Posterior a eso, para los ceros tenemos menos 2
y menos 4. Cumple Furbit, ¿sí? Si no me equivoco, es también estrictamente Furbit. Y además de aquí podemos determinar que es o va a tener comportamiento de un circuito, etc. Sí, el polo más próximo al origen, en este caso, en el origen es un... Perfecto, no podemos sacar de aquí la función aquí, por lo tanto, ¿sí? Es sintetizable, entonces continuamos. Vamos a tener 3s cuadrado más 18s más 24, esto dividido en s al cuadrado más 3s. Ah, ya, perfecto, muy bien, aquí tenemos el caso mismo. Acá el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, pero no existe tanta dificultad como en POSIX, ya que aún la división puede realizarse. Y acá es la cuestión. Cuando los grados son iguales, en su mayoría es que va a tener un componente puramente resistivo. Digo, no sé, resistencia con capacitor o resistencia con móvil. Uno de los dos. Entonces, necesitamos el término. Aquí solamente lo vamos a multiplicar por un tercio. No, perdón, por 3. Multiplicamos por 3 y va a ser 3 por s al cuadrado menos 3s al cuadrado. 3 por 3s, 3 por 3s va a ser menos 3 por 3, 9s. De aquí vamos a tener que es 0 y aquí vamos a tener 9s y bajamos el 24 que nos y como habíamos mencionado anteriormente, el proceso que seguía, entonces aquí era una división directa. El siguiente, analizando, iba a ser una inversión, inversión posterior a eso iba a ser una división. Entonces bajamos esto y vamos a tener s al cuadrado más 3s. Dividimos, vamos a tener un noveno por s para poder simplificar o anular el primer menos, que va a ser s cuadrado y menos 24 novenos de s. Aquí vamos a tener que esto es 0 y 3 menos 4 novenos. Esto nos da un tercio de s. Nuevamente va a realizar la inversión y la división. Entonces bajamos 9s más 24 dividimos. Aquí voy a multiplicar por 3 y por 9. Entonces aquí voy a poner menos 9s y menos 27 tercios. 27 tercios. ¿Sí? 9. Aquí va a ser menos 9 y el primero se va a anular. 24 menos 9 va a ser 15.
algo me estoy equivocando, igual me dicen. Nuevamente, te va a pasar a hacer vamos a tener un tercio de este. Aquí nos podemos entrar este, va a ser 1 sobre 15 por un tercio y por este. Aquí vamos a tener menos un tercio de este y el resultado de nuestra división es 0. Entonces, ya tenemos todos los coeficientes. El primero, como nuestra función, nosotros habíamos dicho que estamos trabajando con una función de impedancia. El primero también va a ser una impedancia. El segundo término va a ser una admitancia. El tercero, una impedancia. Y el último va a ser una admitancia. Para el primero que tenemos, vamos a comparar directamente con lo que es una resistencia o un capacitor. Ya, la impedancia de una resistencia va a ser básicamente R y su admitancia 1 sobre R. Y para nuestro capacitor tenemos la impedancia que es 1 sobre SC y su admitancia del capacitor que es SC. El primero es una impedancia, observamos que no tiene S, eso es blanquito, no es cero, por lo cual esta va a ser el primero una resistencia. Bien, entonces aquí tenemos una resistencia. El siguiente va a ser una admitancia, podemos comparar directamente con esto. Entonces tenemos una admitancia que va a ser un capacitor igual a 1B. El siguiente es una impedancia, es una resistencia ya que no tiene el término S, o no multiplicado por S, que va a ser una resistencia igual a 20. El siguiente es una función de, bueno, es un valor, es un componente en admitancia, por lo cual comparamos con el capacitor, que va a ser 1 sobre 45. Y esto es mi, espero no haberme equivocado en ningún momento. Y solamente nos queda dibujar. Aquí tenemos como primero era una impedancia. ¿Bien? Entonces va a ser, el primero es una impedancia, el siguiente término va a ser una admitancia y una impedancia, una admitancia, todos teníamos. Y sus valores respectivos. El primero era 3, el siguiente era un noveno, 27 y 1 sobre 40. Y sus respectivas unidades, no olviden. Y eso sería todo. Sí, no, a ver, no. ¿Por qué no me dijeron? Ustedes la llaman. Pues, ¿qué es eso? No me dijo nada. Sí, tomar. Este va a ser 4 y lo demás en el ¿cuántos son 22. Y me queda
Ya. Para disculpar, me equivoqué en esa parte. Aquí. Gracias a que me equivoqué, vamos a hacer aquí. Algo muy importante en las divisiones algebraicas es el número de términos, ¿ya? Si bien, por ejemplo, en esta misma función, nuestra función estaba dada por s al cuadrado más 3s, s al cuadrado más 3s, lo pondremos y más 1. Y nos decían que esto realicemos por el método de Foss, no, perdón, por el método de Cauer. Ya, perfecto. Agarramos los grados y observamos que son iguales. Entonces podríamos decir que la función sí se podría realizar. Pero ¿qué vamos a observar? ¿Sí? S cuadrado más 3s más 1. Por ejemplo, para anular el primer término, perfecto, lo tengo que multiplicar por 1. Nos va a quedar menos s al cuadrado. Para el siguiente va a ser menos 3s. Por ejemplo, le pondremos 6. Aquí le pondremos 2, 2. Esta parte me estoy inventando, por eso está sujeto a modificaciones. Ya. Entonces, para la siguiente operación, va a ser menos 2s. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Existe un tercer término en nuestro divisor, lo que va a ocasionar aquí que tengamos un menos 1 en la operación, ya que este es término a término. El primero se me va a anular, perfecto. Aquí voy a tener S y aquí voy a tener menos 1. Aquí me está indicando que uno de mis componentes va a salir, puede o es susceptible de salir negativo. Lo que se quiere es evitar el binario. A ver, continuemos. Tenemos que ser. Por el siguiente vamos a tener dividido entre eso. Lo multiplicamos más 1. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí vamos a pasar con un S menos 1. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser menos S, menos 1 y al final nos queda un menos 2. Y es esto lo que se quiere evitar. Y aquí con... ¿Por qué? Si seguimos operando, aquí vamos a hacer parte, vamos a tener menos. Aquí vamos a tener que multiplicarlo por un menos, un medio, y sí, y por un S. Aquí vamos a tener más, sí, cambiado, y aquí nos va a quedar 1 y vamos a poder seguir operando. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Aquí en la dificultad. Sabemos que esto directamente se compara, ya sea con una resistencia, una bobina o un capacitor. Y el término en sí nos da el valor del componente. Entonces, si nos sale negativo, nos está indicando que el componente sí, cosa que no pasa, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Cómo se arregla este tipo de casos? Básicamente es agarrar los conceptos que les había mencionado anteriormente. Entonces digo que no se puede realizar de esta forma, pero era
8s cuadrado más 3s, s cuadrado más 2s más 1. ¿Cómo arreglamos esto? Decimos, esta era una función de impedancia. Para que el número de términos sea mayor también al del numerador, en este caso, voy a invertir la función directa. Entonces, ya sería mi función de admitancia, esta ya sería s cuadrado más 2 más 2s más 1 entre s cuadrado más 3s. ¿Ya? Entonces, sí, tendría que sacar los, bueno, tendría que realizar la división sucesiva y observar si todos los valores que me van a entregar son positivos. ¿Ya? Eso es una, se puede realizar, es una nota que nos vamos a poner. Consecuencia de que nos equivocamos aquí. Como nos hemos equivocado, aquí no existen más términos, entonces solo era para el primero. Ok. De esta parte existe dudas, consultas. Me vuelvo a disculpar. Perdón, chicos, me equivoqué. Hagamos otro ejercicio. Aquí vamos a detallar esto. Nos dice. Entonces, decíamos, se puede presentar este tipo de polinomios. En este caso, vamos a hacer resultados. Ya, llamémoslo esto de S. Este puede ser un polinomio. Mm, sí. Bien, pongamos así. Puede presentarse este tipo de polinomios. O sea, nos pueden dar ya en sí un polinomio y no una función de transferencia. Nosotros, a partir de aquí, podemos determinar una función de transferencia, llamémoslo entre comillas, nuestra conveniencia. ¿Dónde? ¿Qué es lo primero, o bueno, lo que debemos fijarnos, o las consideraciones que debemos tomar? Son una, dos, tres. El primero de esos es que debe ser un polinomio completo.
Además, eso, ya, solamente vamos a quitar dos, vamos a subir. Permítanme. El primero es que debe ser un polinomio completo y aquí es donde necesitamos tener dos casos. Puede ser un polinomio par o un polinomio impar. De la misma manera, un, ¿ya? Puede ser un polinomio completo, puede tener todos sus términos. Por ejemplo, en este caso es 4, 3, 2, 1 y 0. Cumple. ¿Cómo podría ser un polinomio par si esto tuviera términos pares? Por ejemplo, de grado par. S a la cuarta, S al cuadrado y 5. Puede cumplir. O que sea un polinomio impar, que únicamente tenga términos de grado impar, que sería S a la 3 y S a la 2. Cumple con esos. Además de que no debe existir ningún signo negativo entre sus términos. De la misma manera como habíamos visto en las funciones de transferencia, acá no debe presentarse estos signos. ¿No? En función de transferencia, aquí, en cualquiera. Ya sea uno de los términos que presenta un signo negativo, directamente podemos decir que la función no va a resultar una. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo de casos? Básicamente lo que tenemos que hacer es acondicionar mi polinomio para poder trabajar como una función. Ahora, directamente aquí puedo encontrar las raíces y ver o verificar que se encuentren en el lado izquierdo del plano complejo. Ya, solamente para ubicar las raíces. Ahora, ¿cómo condicionamos aquello? Lo que vamos a hacer es separar mi polinomio, mi polinomio P de S. Vamos a separar mi polinomio P de S en su parte par y en una parte impar. Resulta, entonces tenemos, a ver, el par sería simplemente S a la cuarta más 6S al cuadrado más 5. Y para la parte impar va a ser 4S al cubo más 12S. Y a partir de aquí voy a tener mi función, no le digo, S a la cuarta más 6S al cuadrado más 5 entre 4S al cubo más 12S. Y va a ser la función de transferencia con la que voy a trabajar. ¿Ya? Ahora, observan directamente, podría trabajar en el otro sentido, pero ¿qué va a pasar? El número de términos va a influir en la función. ¿Verdad? Este tiene 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, como yo me estoy amoldando a lo que quiero, me conviene manejarlo de esta manera. Función par sobre una función impar. Y así es como vamos a tratar todos los polinomios que se nos presenten. Como les digo, aquí ustedes directamente no especificar que es análisis de polos y ceros, sino únicamente determinar las raíces del sistema y ubicarlas en el plano complejo. Y aquí, antes de hacer toda esta parte, si todos estos, llamémoslo, todas estas raíces, todas estas singularidades, perdón, se encuentran en el lado izquierdo,
va a cumplir. Entonces, se dan la tarea de separar en par, en la puerta impar y todo aquello. Ahora nosotros vamos a hacer el análisis de polos y ceros a partir de esto. ¿Ya? Eh, tenemos para los polos, tenemos 4s al cubo, 2s, es igual a 0. En este caso vamos a poner s, 4s cuadrado más 12. Esto es 0. Aquí nos va a salir S0 y S menos 3. Esto cuadrado. Entonces sería un S en más menos J raíz de 3. ¿Ya? Entonces ahora analizamos los ceros. X a la cuarta más 6s cuadrado y más 5. Perfecto, esto lo igualamos a 0 y vamos a tener x al cuadrado va a ser igual a menos 1 y s al cuadrado va a ser igual a menos 5. Sacando raíces y vamos a tener en más menos otra raíz 1, que sería 1, no hay una aquí, y en más menos j raíz de 5. Vamos a poner eso. Vamos a tener los polos, uno se va a encontrar en 0 y aquí vamos a tener la raíz de 3 y menos la raíz también aquí. Entonces, aquí está un 0, un 0, aquí y aquí. No me equivoco, aquí me salió la raíz de 5 menos la raíz de 5 y aquí estaría 1. Entonces, de la ubicación de mis polos y cerros, lo que yo voy a determinar es que es un circuito LC y además que cumple Hurwitz es estrictamente Hurwitz. Y ahora sí, metemos Tower Tower. Vamos a tener x a la cuarta más 6s cuadrado más 5 entre 4s al cubo más 12s. Aquí os voy a multiplicar por un cuarto por s menos menos s a la cuarta, y vamos a tener el primer término y por menos 3s cuadrado. No existen más términos, entonces operemos. Aquí nos va a quedar
3s cuadrado. Bajamos, vamos a tener 4s cubo más 12s. Seguimos superando, vamos a tener un tercio y multiplicado por 4. Además, por s, si multiplicamos esto, aquí chicos, igual me estoy olvidando un 5, este 5 de aquí. Multiplicamos, pasa con el signo contrario para anular y aquí vamos a tener menos 20 tercios de S. El primero se va a anular, así no, ponerlo, y vamos a tener 12 menos 20 tercios. Nos sale 16 tercios de S. Nuevamente va a ser la inversión y posterior a eso la división. Entonces vamos a tener 3s cuadrado más 5. Aquí vamos a multiplicar por 3, por 16, ya que se termina. Anular por 3 y por S. Aquí tenemos un 3, por eso 3 aquí. Menos, aquí nos va a salir menos 3s, ya no hay más términos, baja únicamente el 5, nuevamente invertimos y dividimos, hacer pasar este de aquí, 16s más, no, perdón, entre 5. Aquí vamos a tener un quinto por 16 tercios multiplicado por S, y aquí vamos a tener menos 16 tercios de S y nos queda 0. Hemos dado fin al proceso y solamente nos queda encontrar los valores. Como es una función acondicionada, yo voy a decir que estoy continuando en la función de impedancia. Entonces tengo el primer término como una función de impedancia, admitancia, impedancia y admitancia. Listo. Como nos indicaba nuestra explicación de polos, íbamos a tener componentes como las bobinas y los capacitores. Para la bobina es SL y para el capacitor es 1 sobre SC o SC, dependiendo de lo que se busca. El primero es una impedancia y tiene multiplicador. S va a ser una bobina. Sí, bobina. Entonces, como hemos dicho que va a ser intercalado, va a ser un capacitor, va a ser una bobina y va a ser un capacitor. Solo tenemos 4 componentes. Dibujamos. Empezando del lado izquierdo, vamos a tener una impedancia, que en este caso es una bobina. Posterior a eso vamos a tener en paralelo un capacitor, una bobina, un capacitor y ahí serían todos los componentes. Tenemos un cuarto ejemplo. El siguiente es 4 tercios de cuadrado. Es 9 sobre 16 tercios. Y por último tenemos 16 sobre 15. Y ahí tenemos el ejercicio. Es mucho más sencillo, es el método más sencillo, siempre y cuando la función sea sintetizada. Bien, chicos, ¿existen dudas, consultas? Voy a explicar los errores que he tenido en la clase.
chicos, necesitamos recuperar una clase, por lo cual estaba hablando con el ingeniero y viendo la posibilidad de que podría recuperar una clase en el horario que él tiene. Me indicaba que los martes podría recuperar. ¿Están de acuerdo de aquello? En el horario del ingeniero, para que no tengan choques ni nada. Ya, perfecto. Gracias, chicos. Gracias, Karina. Bueno, lo último, me imagino que lo último, básicamente es poder recuperar mi clase. Voy a comunicarme con el ingeniero el día de mañana o más tardar el lunes. Y el lunes de la noche les confirmo si el martes me van a ver a mí en la clase del ingeniero para poder recuperar, para avanzar y tener tiempito para pasar los exámenes. Han visto que no es complicado, es uno de los más sencillos, a veces es larguito. La parte de filtros es la que más nos va a hacer tarde. Mm, ya no nos falta mucho, yo creo que en 2 clases podemos acabar corriendo, pero ya. Lunes les aviso, chicos, por favor, sí, nos vemos el martes y vamos a quedar el lunes en la noche. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todo aquello. Voy a hablar con el ingeniero. ¿Ya? Si tienen consultas, dudas, me avisan. Igual el Foster 1. Su práctica ya va a estar disponible mañana. Las voy a enviar igual al grupo de WhatsApp. Y si es que igual existe algún ejercicio que quieran resolver de la práctica en clases, lo hacemos. Y eso sería todo, chicos. Igual dudas, consultas, de lo que quieran, mira, hacen. Creo que por hoy va a ser eso. Espero poder el martes pasar la clase. Y gracias, chicos, hasta ahora. Nos vemos el martes o si no, al siguiente.